Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los matrimonios. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Estamos a pocos días de finalizar el tiempo de Adviento. La cercanía de la venida de Cristo es cada día más inminente. Y en este domingo contemplamos el anuncio de la concepción del Hijo de Dios en el seno purísimo de María. Él será llamado Hijo del Altísimo y su reino no tendrá fin. Contemplamos hoy la actitud ejemplar de María, como ninguna otra persona supo acoger la palabra de Dios hecha carne en su vientre. Que la presencia de Cristo Eucaristía que viene a nuestro encuentro no pase desapercibida. Con esta esperanza iniciemos la celebración cantando. Abre tu tienda al Señor, recíbele dentro y escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. El Adviento es esperanza, la esperanza, salvación. Ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos del amor. Escuchemos su voz. Abre tu tienda al Señor. Recíbele dentro y escucha su voz. Abre tu tienda al Señor, prepara tu fuego que llega el amor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo y de Jesús que viene a nacer en medio de nosotros, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, en este cuarto domingo del tiempo de Adviento, ya próximos al nacimiento de Jesús en nuestro pesebre, en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra sociedad, nos disponemos a celebrar esta Eucaristía. Pedimos aquella gracia del milagro de este Dios que se encarne en nuestra existencia y en nuestra realidad, que nos ayude y que nos acompañe después de esta encarnación durante todo este tiempo que necesitamos de su presencia. Vamos a iniciar nuestra misa reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor, el rey
dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche, la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David: Así habla el Señor. ¿Eres tú el que me va a edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacían antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos. Y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Cantaré eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente el amor del Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido. Hice este juramento a David, mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre. Mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente el amor del Señor. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para él. Cantaré eternamente el amor del Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, gloria a Dios que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno, fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eternamente. Amén. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: «No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin». María dijo al ángel: «¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre?». El ángel le respondió: «El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios». María dijo entonces: «Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra». Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo entonces, estamos ya en este 4º domingo del tiempo de Adviento. Ya nos hemos un ame, ¿verdad? Porque aquí, esta semana que nos espera, es simplemente la última preparación, el último momento para celebrar nuestra Navidad. Ese encuentro personal con el Señor, esa gracia del Señor que se manifiesta, que viene a nuestra sociedad, que viene a nuestro corazón, que viene a nuestra familia. Hemos escuchado todos estos elementos fundamentales que siempre nos indican, ¿verdad?, hacia dónde tenemos que apuntar nuestra vida, de GPS, ¿verdad? Aquí en la primera lectura del libro de Samuel, estamos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, donde se le presenta a David ya bien seguro con sus fronteras, es decir, que David ya ha luchado, se ha empeñado humanamente hablando, pero ahora es el momento en que él quiere también edificar un templo, regalarle al Señor un lugar digno, porque él mismo lo dice así, ¿verdad? Ahora yo también, Señor, quisiera ofrecerte, ¿verdad? Porque yo no soy digno, ¿verdad? Pero al final de cuentas, ¿verdad?, el Señor le dice que no, le dice que se tranquilice nomás. Pero dice: de tus entrañas, y aquí está la promesa y la más linda, de tus entrañas saldrá un Salvador. De tus entrañas saldrá aquel que va a liberar verdaderamente a su pueblo, no simplemente en un aspecto político, como vos le diste la tierra, porque David fue verdaderamente el rey que le puso las fronteras a Israel. Si nosotros queremos comparar verdaderamente con una historia nuestra, vamos a decir: David es el doctor Francia para Israel. El doctor Francia con la botella de Paraguay. Entonces la de respetar y no pea. Entonces ni oye que está ahora en día. David prácticamente es eso lo que hace, ¿verdad?, con los países circunvecinos en aquel tiempo también para Israel. Es decir, le pone los límites, le pone las fronteras, le da la verdadera tierra a Israel. Es por eso que a David se le conoce como ese gran luchador,
Es por eso que también cuando los judíos están esperando en el Mesías, esperan en un David, en alguien que verdaderamente le ponga límites, en alguien que ponga verdaderamente los elementos esenciales y fundamentales para una nación, ¿verdad? David también era un poco así, ¿eh? Después, ciertamente que aparece también Salomón, porque aquí se unen los dos elementos, ¿verdad? Y que son los dos reyes más amados y queridos por Israel en este sentido, teológicamente hablando le estoy diciendo. Porque después van a aparecer otros también, sobre todo Ezequías y Josías, estos otros dos reyes muy interesantes. Pero David y Salomón son los dos emblemas. Uno porque le da la tierra a Israel, pone los límites. Y por otra parte Salomón también porque le dio el templo. Y le da sobre todo, ¿qué cosa? Además del templo, y le da justamente la sabiduría. Y aquí nosotros hemos escuchado en esa primera lectura, le dicen, no, David, de Reyapoma la Reyapona. Pero el aspecto, dice, del templo saldrá de tus entrañas, es decir, de su hijo Salomón. Porque justamente después Salomón será el que va a construir el templo. Pero no se va a referir también simplemente a Salomón, al templo de Salomón, sino que nosotros mirando las profecías o mirando esta misma acción dentro de la historia de la salvación de Dios, en la historia de David, nos hace entender que aquí la gracia del Señor se realiza a través de la descendencia. Vos hiciste lo tuyo, David, ahora tus descendientes. Y es así como llega hasta nosotros, queridos hermanos. Y así es donde nosotros también nos comprometemos. Y es aquí donde nosotros podemos leer y entender esta misión tan importante que tiene también el ángel Gabriel de nuevo, que aparece, anuncia y le dice a María que es ella como descendiente, se dan cuenta. Viene de la generación, es en ella que se va a manifestar nada más y nada menos que el nacimiento, la encarnación de Dios mismo. La promesa que tanto estaban anhelando los judíos, ahora se va a realizar en Miriam, que significa la elegida. María, entonces, es la elegida por Dios para encarnarse. Y aquí encontramos todo este diálogo, cómo también se realiza, queridos hermanos. Así como hay limitaciones, así como hay falencias en nuestra vida, también hay elementos muy positivos. Pero, ¿de qué depende eso, queridos hermanos? Y depende de la apertura, de cómo nosotros nos abrimos a Dios. En esta cuarta semana el Señor nos está de nuevo insistiendo y nos está diciendo, imagina, estoy por nacer, estoy por venir en medio de ustedes. Y nos vuelve a recalcar, a través de esta lectura, a través de este evangelio. Porque hay como un ping-pong en este diálogo, y ese ping-pong en este diálogo es con nosotros, queridos hermanos. Y nosotros también podemos poner nuestros muros, nuestros baluartes, podemos poner entonces también ante el Señor aquellas dificultades y aquellos obstáculos. Y como le estamos diciendo, ay Señor, Anina Sherenoide, diga tú, diga tu moya ya popea. Recuerden que hasta en la historia, ¿verdad?, en las confesiones de San Agustín, es interesante, porque él cuando siente ese llamado de Dios en esa lucha espiritual continua con el Señor, él, por ejemplo, en un momento, cuando Dios le toca el corazón y le dice, bueno, mi hijo querido, le toca, ahora vamos con ello, tenés que convertirte. Entonces él lucha, ¿verdad?, en ese ping-pong también con el Señor y le dice, conviérteme, Señor, yo convertirse de Yara, pero no ahora, Bueno, algunas veces también nosotros, imagínate, San Agustín, uno de los grandes santos de la iglesia, imagínate lo que él mismo cuenta, ¿verdad?, de su propia vida espiritual, que también a él le costó. No es que él nació santo, nadie nace santo, ¿verdad? Sino que siempre todos tenemos nuestras limitaciones, pero tenemos que luchar contra eso. Y este tiempo de Adviento es la última posibilidad, ¿verdad?, que el Señor aquí nos está ofreciendo, nos está regalando y nos está diciendo, bueno, hijo querido, aquí está tu decisión. Después este diálogo, yo estoy haciendo este diálogo, ya ayuda, imagina, es momento de tu decisión. Es el momento en el cual tenés que tomar una opción de vida. Tenés que dar ese paso esencial y fundamental. Entonces te pido, por favor, y eso también es lo que nosotros queremos hacer hoy, queridos hermanos, en este cuarto domingo,
En este ping-pong tenemos que hacer una conversación directa hoy con la fuerza de Dios, que quiere decir Gabriel. Gabar, él quiere decir la fuerza de Dios. Peñan de Yara, Pitumarangatu, Oua, Peñan de Corazón, Pube, Peñan de Ñame, Ayeva, Iñan de Hina, dale mi hijo, conviértete, ella preparaba mi hijo, ay me imagina Goabe, ¿me vas a engendrar o no me vas a engendrar? Y entonces María ciertamente que le dice, ay, pero tengo esta dificultad, pero tengo esta y aquello. Anina ya puede apoyarte. El Espíritu del Señor, la fuerza del Señor es la que te va a ayudar, te va a acompañar para que le puedas engendrar a este Jesús. Y en ese momento entonces nos dejamos en ese silencio profundo de la fuerza de Dios que nos inunda la mente, el corazón. Y entonces ahí también, ojalá hoy, en este domingo, ya el último momento, ¿verdad? Antes del nacimiento de Jesús, también digamos, yo soy la esclava del Señor, yo soy la servidora del Señor, yo soy aquí entonces alguien que me pone a disposición de Dios para que llegue esa gracia de salvación, primero a mi vida, me transforme, me cambie, y luego también que yo pueda traer a Jesús, al Salvador, al Mesías, a mi familia, a mi sociedad, a mi Paraguay. Que así sea. Que así sea. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí a venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas. A cada intención respondemos, por tu Hijo Jesús, escúchanos, Padre. Por tu Hijo Jesús, escúchanos, Padre. Por la Santa Iglesia, para que acreciente su alegría y su esperanza ante la celebración próxima de Navidad, oremos. Por tu Hijo Jesús, escúchanos, Padre. Por todos los cristianos, para que acojamos como María la palabra de Dios en nuestras vidas, oremos. Por tu Hijo Jesús, escúchanos, Padre. Por las familias que han perdido a sus seres queridos, por las víctimas de esta epidemia, por los enfermos graves, para que sientan el cariño y la solidaridad de los que les rodean, oremos. Por tu Hijo Jesús, escúchanos, Padre. Padre bondadoso, escucha todas estas oraciones que te presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Es mi cuerpo, vengan a comer. Es mi sangre, vengan a beber. Porque soy la vida, yo soy el amor. A tu amor eterno llévanos, Señor. Como Cristo nos amó, nadie pudo amar jamás. Él nos guía como estrella por la inmensa oscuridad. Al partir con Él el pan, alimenta nuestro amor. Es el pan de la unidad, el pan de Dios. Bendito sea Señor Dios del universo por este pan,
fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recemos, hermanos, para que, llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María, la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sión ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos,
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Edmundo Valenzuela, con todos los obispos que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe y con mucha confianza, queridos hermanos, pedimos al Señor que nos bendiga y a través de esta oración le pedimos que su reino se haga realidad en medio de nuestro pueblo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y ahora nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo creo en Dios y siempre creeré, porque Él me ayuda a tener fe. Yo creo en Dios y en el amor y en la esperanza en el Señor, por los que sufren, por los que lloran, por los enfermos
al cielo y cantaremos una canción de amor. Oración final. Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos permanecer en paz. Demos gracias al Señor. Y que tengan un buen domingo. Nos consagramos a nuestra Madre. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estamos vivos y vivimos, amar es nuestro destino, aunque este viaje es distinto, no hay más que un solo camino, llegar a vos, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Dulce doncella, te seguiré, tú eres mi estrella, te alcanzaré, yo sé que sí, la 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 la, la 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 la, la 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 la. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Desde el cielo ha bajado la promesa celestial, es el Hijo de María quien la bendición traerá. A un rey han esperado, coronado de esplendor, pero Dios se ha presentado, pobre, humilde y redentor. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo.
olvidemos que ese niño, siendo Dios e inmortal, nos enseña a ser humildes y proclamar la verdad. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Hoy la humanidad celebra y los ángeles aclaman que el Señor se hizo presente, ha traído la esperanza. Este niño indefenso, acostado en el pesebre, es el Salvador del mundo y nos da vida perenne. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar, la que cambia mi mirar, mi sonrisa al caminar, hasta mi forma de hablar o de cantar. Tu luz que quiere en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Brilla en mí, Jesús, tu rostro. Sin condición, es tu paz, tu compasión, la que es fuego, es ardor, y lo siento en mi interior. Es tu palabra, es tu verdad, la que da sin esperar, la que me ayuda a continuar sin desmayar. Tu luz que quiero en mí se vea de lejos y así servir a los demás, para el camino iluminar. Brilla en mí tu luz, quiero ser agua. Brilla en mí tu luz, quiero reflejar tu luz como el mar refleja el sol. Jesús, tu rostro,
más que el sol, la que alumbra cada rincón, la que llega al fondo del mar, si es que allí me toca estar. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz, alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie más, tú te fijaste en mi papá. Me revististe de príncipe con poder y autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo ames. Cuando no tenía esperanza, pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor. A mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte, mi Señor, pues yo estaba muerto pero vivo por tu amor. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Fuiste mi respaldo cuando el mundo me negaba. Cuando yo creía que adelante me encontraba, ahí tú estabas, orando por mi vida para que yo cambiara, para que todo yo dejara y por completo me entregara. Me ofreciste vida eterna y dijiste que me amabas. Por eso yo te alabo, hoy tu nombre yo proclamo. Tuve chance de brillar, pero todo lo he dejado. Te doy gracias, mi Señor, por el chance que me has dado. Estuve muerto en esta vida, pero me he resucitado. Con tu sangre me ha limpiado, mi pasado has cambiado. Desde el día que naciera, lo mejor que me ha pasado. Ahora tuyo soy y mi vida te he entregado. A tu casa he regresado, contigo me he hospedado. No hay nadie en este mundo que tu amor sea comparado. Eres mi premio mayor, eres mi amado, eres mi amado. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara. Dios sabe exactamente lo que tú estás pasando. Cuando tú menos crees que Dios no sabe, Él sabe exactamente lo que tu vida está ocurriendo. Y es más, en este momento hay un joven que ha entrado a este lugar. Y ese joven que ha llegado aquí en este momento está pensando que Dios no sabe lo que pasa en su vida. Pero Dios sabe exactamente que Él está en depresión. Dios sabe exactamente que Él está en tristeza. Dios sabe exactamente que su vida parece que no tiene arreglo. Oh, pero joven que hoy has llegado aquí, tengo buenas noticias para ti. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar tu vida. Dios puede hacer que tu basura se convierta en bendición. Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó. Tú me diste vida cuando nadie en mí creyó. Tú me diste vida, sanaste mis heridas, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando el mundo me olvidó. Tú me diste vida cuando nadie en mí creyó. Tú me diste vida, sanaste mis heridas, abriste una puerta donde no había salida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Y ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Ahora tuyo soy. Tú me sacaste del fango. Río Squad, la revelación.
corazón.